Cuando iniciamos el estudio del cuarto mandamiento hace unas semanas atrás, introdujimos nuestro tema a través de una parábola que quiero repetir en el día de hoy para colocar nuestro sermón de esta mañana en el contexto de aquella historia. Había una vez un gran rey que edificó una ciudad espléndida. En el medio de la ciudad, el rey diseñó un deleitoso parque que estaba lleno de estanques, fuentes y riachuelos, árboles magníficos de todas partes del mundo, bellísimas plantas aromáticas, verdes prados que invitaban al descanso, senderos y bancos donde la gente y las familias podía pasear y sentarse, y un espacioso anfiteatro para las reuniones públicas. Semanalmente, el rey se reunía con sus súbditos en el parque. Su pueblo se deleitaba en ese tiempo con él y con la comunión de los unos con los otros. Un día, el rey tuvo que irse, y en su ausencia los gobernantes que dejó a cargo empezaron a descuidar el parque. A pesar de que todavía hacían los eventos cívicos en el anfiteatro, a estos gobernantes poco les interesaba el parque. En verdad, ellos no tenían el mismo interés del rey, así que pronto se cubrió de hierbas, los árboles no fueron podados, las plantas exóticas murieron y las aguas de los estanques quedaron estáticas. El parque estaba en ruinas. Después de un tiempo surgió en la ciudad como autoridad un nuevo grupo de gobernantes. Ellos estaban genuinamente preocupados por el parque y comenzaron a restaurar su antigua belleza. Sacaron toda la hierba, replantaron todos los jardines, podaron los árboles, repararon los senderos y los bancos y abrieron las fuentes de agua fresca para que fluyeran de nuevo por todo el parque. Sin embargo, estos gobernantes tuvieron miedo que el parque volviera a caer en ruinas, así que para protegerlo, hicieron de este un memorial para el rey, algo así como una especie de museo. Continuaban llevando a cabo las reuniones en el anfiteatro, pero levantaron una verja alrededor de toda la orilla del parque y sus senderos para que la gente pudiera admirar este precioso sitio, pero sin que pudieran en verdad hacer uso del mismo. De repente un día apareció el hijo del rey en la ciudad, y una de las primeras cosas que hizo fue derribar la verja. Protestó ante los gobernantes y dijo: suficiente con todo esto. Este parque se construyó para que el pueblo recordara a mi padre y lo disfrutase, y ustedes han mantenido a la gente fuera de este lugar. Así que después de removida toda la verja, invitó al pueblo a reunirse con él y los unos con los otros en el parque. Pero como el rey y el hijo estaban todavía ocupados por todo el reino, ellos designaron líderes para la ciudad, otra vez. Y lamentablemente, una vez más, permitieron que el parque fuese descuidado y pisoteado. Otra vez crecieron las hierbas, los árboles no fueron podados, y en los estanques las aguas quedaron paralizadas. Y porque había perdido mucho de su encantadora belleza, el pueblo ya no acudía a disfrutarlo. Mantuvieron el anfiteatro en buenas condiciones y continuaban sus reuniones públicas allí, pero cada vez más el pueblo le fue perdiendo interés. El parque estaba tan poco atractivo que ellos no veían la necesidad de ir allí para nada. Recientemente, los urbanizadores, viendo que ese terreno no se estaba usando, comenzaron a tratar de levantar un parque de diversiones en el lugar. Pero la sociedad histórica se les está oponiendo con el deseo de restaurar de nuevo el parque y preservarlo, pero solo por causa de la tradición. Pero hay también un tercer grupo que desea restaurarlo con el propósito original. Y para hacer las cosas más confusas, todos los involucrados claman actuar en beneficio de los intereses del rey y de su hijo. Mientras tanto, como podrán imaginarse, los súbditos están completamente confundidos. Como dijimos en aquella ocasión anterior, esta historia del parque
es en realidad una parábola que ilustra la controversia existente con respecto al cuarto mandamiento y al día del Señor. Nuestro Dios, como una muestra de su amor para con su pueblo, estableció un día en el que los suyos pudieran dedicarse a disfrutar de la comunión con Él y de los unos con los otros, sin los impedimentos que encontramos en el resto de la semana. Un día en que su pueblo pudiera dedicarse a deleitarse en las bendiciones espirituales que Dios generosamente nos imparte. El parque de la historia representa ese día. Tristemente, no todos los que claman ser súbditos del rey poseen la misma visión y perspectiva con respecto a la importancia del parque y al uso que debemos darle al mismo. Por un lado tenemos a aquellos a quienes el parque no les interesa en absoluto. Ellos creen que ese lugar fue construido exclusivamente para los judíos, para el pueblo de Israel, y que nada tiene que ver con los creyentes hoy. Todos los días son iguales, sea lunes, jueves o domingo. Eso de apartar un día de cada 7 para dedicarlo a la adoración a Dios preeminentemente y al cuidado de nuestras almas ya no es necesario, según ellos, en este tiempo del nuevo pacto. Si fuera por estas personas, construirían en ese terreno un parque de diversiones. En el lado opuesto tenemos a los fariseos, que por temor a que el parque fuese descuidado, lo llenaron de verjas, a tal punto que en realidad ya nadie podía disfrutar de ese lugar. Los fariseos perdieron de vista el propósito original por el cual Dios estableció el día de reposo, y para asegurarse de que nadie violara los límites establecidos por el mandamiento, impusieron otros límites que Dios no había impuesto, y de ese modo convirtieron ese día en un tiempo opresivo. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Rey, en la parábola, una de las tareas en las que se ocupó con más empeño fue la de derribar todas esas verjas que los fariseos habían levantado. ¿Para qué? Para que los suyos pudiesen disfrutar del día de reposo tal como su Padre lo había diseñado originalmente. Durante su ministerio el Señor se vio envuelto en un sinnúmero de controversias con los fariseos por todas esas imposiciones humanas que habían añadido al día de reposo. A ningún otro mandamiento del Decálogo Cristo le prestó más atención que al cuarto mandamiento. Hay personas que dicen, en el Nuevo Testamento no se habla del cuarto mandamiento. Es que Cristo no habló de ningún mandamiento del Decálogo más que lo hizo del cuarto mandamiento. De ningún otro mandamiento. El Señor quería que los suyos volvieran a disfrutar del parque otra vez, que hicieran uso de ese día tal como fue originalmente diseñado por Dios. El Señor no vino a cerrar el parque, vino a restaurarlo. En el presente sermón nos concentraremos en la enseñanza de Jesús tocante al día de reposo. Luego veremos en segundo lugar la enseñanza de los apóstoles en el resto del Nuevo Testamento. Y cuando estas dos cosas sean establecidas, entonces nos dedicaremos a tratar con el cambio del día de sábado a domingo y con los principios que debemos tomar en cuenta a la hora de lidiar con casos de conciencia que tengan que ver con la observancia del día de reposo. Entonces veamos entonces, hermanos, en esta mañana la enseñanza de Jesús sobre el día de reposo. La enseñanza de Jesús sobre el día de reposo. Como decía hace un momento, el Señor le prestó mucha atención a este asunto del día de reposo a lo largo de su ministerio. Y los evangelistas se ocuparon en dejar constancia de esto en sus escritos. ¿Para beneficio de quién? Para beneficio de la iglesia a lo largo de la historia. Hermanos, el apóstol Juan dice que hay muchas cosas que hizo Jesús y de las que habló Jesús que no están recogidas en los evangelios. Lo que quedó recogido en los evangelios fue aquello que iba a ser de beneficio para la iglesia en el resto de los siglos hasta que Cristo volviera otra vez.
Y constantemente vemos en los evangelios cómo los fariseos recriminaban al Señor y a los discípulos por la manera como estos guardaban el día de reposo. Sin embargo, debemos insistir en que Cristo no violó en ningún momento la ley moral de Dios en ninguno de sus aspectos. De haberlo hecho así, Cristo hubiese sido un transgresor de la ley, Cristo hubiese sido un pecador y no hubiese podido ser nuestro Salvador. Era más bien una confrontación entre Cristo y la tradición de los rabinos. Tradiciones que los fariseos guardaban como si se tratase de mandamientos divinos. Estas tradiciones fueron compendiadas, fueron puestas por escrito en un libro que se conoce como la Mishnah. La Mishnah. Y en ese libro los rabinos establecían hasta en el más mínimo detalle la manera como los israelitas debían guardar el sábado. Ahora, para que ustedes tengan una idea, me voy a permitir citar un trozo de la ley sabática contenida en la Mishnah, no en la palabra de Dios, en la Mishnah, y que Alfred Edersheim cita en su libro La vida y los tiempos de Jesús el Mesías. Y cito, esto era lo que los rabinos decían, alguna de las cosas. Una mujer no puede salir con adornos que pudiera quitarse en la calle, como una diadema, por ejemplo, a menos que esté unida al sombrero, ni un collar o un anillo en la nariz, ni alfileres en el vestido. La razón de esta prohibición de ornamentos era que en su vanidad las mujeres podrían quitárselo para mostrárselo a sus amigas. Y entonces, olvidando el día, llevarlos en la mano, lo cual sería una carga. Y las cargas estaban prohibidas en el día de reposo. Las mujeres tienen prohibido también mirarse en el espejo en el sábado, porque podrían descubrir una cana e intentar arrancársela, lo cual sería un pecado muy grave. Una mujer puede andar por su patio, pero no por una calle, no por la calle con una peluca puesta. De modo similar, un hombre no puede llevar calzado de madera con clavos o solo un zapato, porque eso implicaría trabajo. No era legal limpiar el fango de los zapatos, con la excepción quizá de hacerlo con el reverso de un cuchillo. De modo similar, una persona podía ir con la oreja vendada, pero no con dientes falsos. Y si caía el vendaje de la oreja, no podía reemplazarlo. Y así, hermanos, la Mishnah continúa con ejemplos interminables. En ese libro se dedican 24 capítulos para tratar únicamente con lo que se podía y no se podía hacer en el día de reposo. Los rabinos aún llegaron a cuestionarse si era lícito que un padre cargara a su hijo en sábado, porque eso era una carga. Afortunadamente llegaron a la conclusión de que era lícito, aún en el caso supuesto de que el niño tuviese una piedra en la mano. Miren hasta lo que ellos pensaban. ¿Es lícito que un padre cargue a su hijo en sábado? Bueno, debe ser lícito, pero ¿y si el niño tiene una piedra en la mano? Aún así podía cargarlo. Pero no se permitía levantar un asiento que tuviese más de 4 peldaños o niveles, porque en ese caso se consideraba como si fuera una escalera, y eso también estaba prohibido cargar en el día de reposo. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan, hermanos, que cuando los fariseos enfrentaban a Cristo, no era porque estuviese violando la ley mosaica, no era porque estuviese violando el decálogo, sino porque él no se adhería a todas estas tradiciones. Y yo quiero ahora que vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 2, es el texto en el que estaremos el resto de la mañana. Marcos, capítulo 2, versículo 23. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 23. Marcos, capítulo 2, versículo 23 al 28. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo.
Hermanos, este texto es muy iluminador en cuanto al tema que estamos tratando aquí. Los discípulos pasan por un campo en el día de reposo, y recuerden lo que les decía la semana pasada, en Palestina los campos no están divididos por verjas, aún en el día de hoy, y se permite que una persona penetre en un campo si tiene hambre y comer de los frutos que allí hay. Lo que no pueden es sacar los frutos del campo. Pero en Palestina no es una violación a la propiedad entrar a un campo ajeno y comer del fruto que hay en un árbol. No es pecado marotear, para decirlo un buen dominicano, en la tierra de Palestina. Los discípulos pasan por un campo en el día de reposo y comienzan a arrancar espigas y frutarlas para comérselas. De acuerdo a la enseñanza de los rabinos, eso era cosechar. Y las cosechas estaban prohibidas en el día de reposo. Noten la pregunta del versículo 24. Mira por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito. Aparentemente los fariseos se dedicaron a vigilar cuidadosamente al Señor para ver cómo podían acusarlo de violar la ley. Y ahora de repente parece que tienen algo. Los discípulos estaban arrancando espigas para comer. Ahora, ¿cómo se defiende el Señor? Citando las Escrituras. Él no estaba trayendo nada nuevo con respecto al día de reposo, sino más bien restaurando el día conforme al diseño original de Dios, versículo 25. Pero Él les dijo, ¿nunca leísteis en la Biblia lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, es decir, los panes consagrados, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. La historia bíblica que el Señor trae a colación en su defensa se encuentra en 1 Samuel capítulo 21 versículos 1 al 6. David se encuentra aquí huyendo por su vida, luego que Jonatán le informa que su padre estaba determinado a acabar con él. Ahora, al tener que salir huyendo apresuradamente junto con el pequeño grupo que le seguía, David sale sin comida y sin armas para defenderse. En esa condición llegan a Nob, donde se encontraba sirviendo el sacerdote Abiatar. Pero la única comida disponible eran los panes que habían sido consagrados para la proposición, y según la ley ceremonial, este pan solo podía ser comido por los sacerdotes. ¿Qué hizo Abiatar en este caso? Noten lo que dice 1 Samuel 21:6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, de los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Ahora, hermanos, ese detalle final del texto es interesante. El pan de la proposición acababa de ser removido, dice el texto, y eso solo se hacía en el día de reposo. Así que debemos deducir por implicación que David estaba huyendo por su vida en sábado. No voy a buscar el texto ahora, pero pueden copiar allí Levítico 24:5 al 9 y se van a dar cuenta que era en el día de reposo que los panes de la proposición eran suplantados. Así que existe un paralelismo entre lo que ocurrió con David y los suyos en aquella ocasión y lo que ocurrió con Cristo y sus discípulos en esta otra ocasión que Marcos relata en su evangelio. Si fue lícito para David poner a un lado una ley ceremonial en el día de reposo para fortalecerse a sí mismo y a los suyos en momentos de necesidad y para continuar haciendo la obra de Dios, cuanto más lícito no será para Cristo y los suyos poner de lado una ley humana inventada por los rabinos y así tomar fuerzas para seguir predicando el evangelio del reino. Es un argumento de menor a mayor. Si David pudo hacer eso en el día de reposo, Cristo puede hacerlo más. Lo que Cristo y los discípulos estaban haciendo al arrancar espigas para comer no era cosechar. Ellos no estaban juntando un saco para irlo a vender al mercado. Ellos estaban preparándose mejor para llevar adelante el propósito de ese día. De ningún modo podían ser acusados de violar el cuarto mandamiento. Hendriksen, el comentarista,
parafrasea el texto de Marcos de la siguiente manera: vosotros os enorgullecéis de ser los que hacéis valer la ley, y vuestros escribas se consideran tan versados en ella como para poder enseñar a otros. Sin embargo, vosotros no conocéis el hecho de que aún en esta misma ley permitió que sus restricciones ceremoniales fuesen puestas a un lado en caso de necesidad. Hermanos, noten lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy hablando de que una ley moral puede ser echada a un lado por otra ley. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando aquí de que una ley ceremonial puede ser puesta a un lado en caso de necesidad. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Si David pudo hacer eso en un momento de verdadera necesidad, cuánto más Cristo. Así que aún fuese cierto que la ley prohibía tal cosa, es decir, arrancar una espiga, frotarla y comérsela, lo cual no era cierto, pero aún fuese cierto, la acción del Señor estaría justificada. Hermanos, hay cosas que no pueden dejar de hacerse en el día del Señor. Por ejemplo, los ladrones no dejan de robar en el día del Señor. Y si usted tiene una empresa y tiene un guardián, ese guardián tiene que estar allí protegiendo esa propiedad, porque los ladrones no dicen, mira, hoy es el día de reposo. Para ellos no hay día de reposo. La policía, los militares, los bomberos, las farmacias, hay un montón de cosas que no pueden dejar de funcionar en el día de reposo. Por necesidad. Por necesidad. Ahora, hermanos, debemos preguntarnos, ¿es necesario? Por ejemplo, vamos a tomar el caso de una farmacia. Yo tengo un tratamiento que me coge 2 semanas tomando antibióticos. Bueno, hermano, haga provisión y compre sus antibióticos con tiempo, para que no tenga que estar yendo a la farmacia a comprar en el día del Señor. Ahora, ¿qué sucede si le agarra un dolor el domingo en la mañana? ¿Va a esperar hasta el lunes para ir a buscar un calmante? Hermano, hay cosas que no se pueden dejar de hacer porque es el día del Señor. Porque la vida sigue funcionando en el día del Señor. Ahora, estamos hablando aquí de verdadera necesidad, no de necesidades creadas por falta de planificación, ni tampoco de simple comodidad. Si hay cosas que son cómodas, no hacerlas en el día del Señor, pero si usted no la hace, entonces va a poner a otro a trabajar, lo cual la Biblia también prohíbe. Estoy hablando de verdadera y real necesidad, no de simple comodidad. Hay cosas que no pueden dejar de hacerse en el día del Señor. Pero hay algo más aquí. Marcos 2:27. Hay algo más. El Señor continúa su defensa trayendo a colación el propósito por el cual Dios instituyó el día de reposo. Versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Este día fue instituido para nuestro bienestar físico y espiritual. Los rabinos habían transformado el Sabbat en un cruel tirano con sus exigencias y regulaciones, pero eso no fue lo que Dios intentó que fuese. El hombre como hombre necesita un día de reposo. Hermanos, Cristo en ningún momento negó esto. No es el judío quien necesita apartar un día de cada 7. Cristo dice es el hombre como hombre. Al decir que el día de reposo fue creado por causa del hombre, el Señor estaba ratificando la necesidad perpetua de este día. Esta ordenanza sería necesaria en el mundo mientras el hombre fuese hombre. Cuando lleguemos al cielo gozaremos de un sabbat eterno. Pero mientras tanto tenemos la necesidad de guardar este reposo semanal. Hacerlo así nos beneficia a nosotros física y espiritualmente. Pero los fariseos habían convertido el día en una verdadera calamidad y ese no fue el propósito de Dios. Este debe ser un día de deleite y de gozo. Tanto así que los puritanos solían decir que no era apropiado ayunar en el día de reposo. ¿Por qué? Bueno, porque el ayuno en la Escritura generalmente se encuentra asociado con el dolor y la tristeza.
Y los puritanos decían, este no es el día para eso. Este es el día que hizo Jehová para que nos gocemos y alegremos en él. Esto no es un día de tristeza, es un día de gozo, es un día de fiesta, es un día de deleite. El argumento final que encontramos aquí en este relato de Marcos tiene que ver con la autoridad misma del Señor como el dador de la ley. Versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Los fariseos habían acusado a los discípulos de haber violado el día de reposo. Pero tal acusación, dice Cristo, es totalmente absurda. El mismo legislador que promulgó esa ley estaba con ellos allí y aprobó su conducta. ¿Quiénes eran estos fariseos para condenar a los discípulos? Fue el Señor, no los rabinos, quien diseñó el sabbat. Por tanto, Jesús, como el Dios encarnado y como el Mesías enviado por el Padre, tiene plena autoridad para interpretar lo que se puede o no se puede hacer en el día de reposo. Ese es el argumento del Señor en el versículo 28. Ustedes los fariseos acusan a mis discípulos de haber violado el cuarto mandamiento. Pero ¿qué derecho tienen de acusarlos si el día de reposo es parte de mi ley? Yo fui quien la publiqué en el Sinaí. Es por mi autoridad que esa ley se sostiene. El hecho de que yo esté satisfecho con la conducta de ellos es suficiente para probar su inocencia. Yo los vi arrancar esas espigas, dice Cristo. Yo los vi comérselas y no los reprendí ni se lo prohibí. Y si yo no hice tal cosa, ustedes no pueden hacerlo tampoco, fariseos. Yo soy Señor del día de reposo. Un razonamiento similar lo encontramos en Juan capítulo 5, versículo 17. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17. Aquí vemos a Jesús enfrentando una vez más la misma acusación de haber violado el día de reposo. ¿Por qué? Porque sanó milagrosamente a un hombre en ese día, versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Cómo se defiende el Señor de tal acusación? Una vez más la Escritura, versículo 17. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y hermanos, esto es trascendental para el asunto que estamos tratando aquí. La respuesta de Cristo es más o menos esta. Aunque el día de reposo fue instituido una vez terminada la obra de creación, mi Padre ha continuado trabajando desde ese tiempo, aún en el día de reposo, y yo también. Mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Hasta ahora desde cuándo? Desde que el día de reposo fue instituido en el paraíso. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Dios cesó su obra creadora en el séptimo día, pero la gran maquinaria del universo ha continuado funcionando. En el día de reposo, el sol sale, el sol se pone, lo mismo que en el resto de la semana. Las hierbas crecen, los ríos corren, la sangre circula y Dios está atento a todo ese proceso. Por tanto, dice Jesús, al hacer esta obra de sanidad en el día de reposo, simplemente estoy haciendo lo mismo que mi Padre y yo hemos estado haciendo desde el principio de la creación. Hay una correspondencia perfecta entre las obras y enseñanzas de Dios el Padre con las obras y enseñanzas de Dios el Hijo. De hecho, los judíos entendieron perfectamente que Cristo estaba declarando con esto que Él era Dios. Noten el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos entendieron perfectamente. Al decir mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, el Señor estaba declarando que existe una perfecta unidad de mente, de voluntad y de operación entre Él y el Padre, lo cual no sería posible a menos que Cristo fuese Dios. Versículo 19.
Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Yo y el Padre somos de una misma mente, dice Cristo. Mi Padre y yo diseñamos el día de reposo por causa del hombre. Por tanto, en mi calidad de Mesías, como el Dios encarnado, yo soy Señor del día de reposo. Yo tengo autoridad sobre esta ordenanza, lo mismo que tengo autoridad sobre el resto de los mandamientos contenidos en la ley, porque yo la promulgué, es mi ley. Algunos parecen haber perdido de vista este hecho fundamental, el hecho de que Jesús no tiene un carácter distinto al carácter del Padre, no lo tiene. Por lo tanto, la ley moral de Cristo no puede ser distinta a la ley moral que fue instituida por Dios en el antiguo pacto. Las ceremonias y ritos pueden cambiar, son ceremonias y ritos, no tienen una necesidad perpetua. Todas esas ceremonias estuvieron vigentes hasta que vino Cristo. Él era la figura hacia la cual apuntaban todos esos ritos y ceremonias. Pero hermanos, matar siempre será pecaminoso, robar siempre será pecaminoso, mentir siempre será pecaminoso, porque esos mandamientos son morales, no ceremoniales. Esos mandamientos fueron compensados en el Decálogo y descansan en el carácter santo de Dios. Y ese carácter divino es inmutable. Inmutable. Esa ley moral que fue promulgada en el Sinaí es tan ley del Hijo como lo es del Padre, porque Dios el Padre y Dios el Hijo poseen el mismo carácter moral. Es un solo Dios. El mismo carácter moral. Algunos dicen, no, ya no estamos obligados a la ley moral como una norma de vida. Ahora vivimos bajo la gracia. Cristo dice en cambio, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo insisto, hermanos, los mandamientos morales de Cristo no son distintos a los mandamientos morales de su Padre. Dios el Padre y Dios el Hijo son uno en carácter, son uno en autoridad, son uno en gloria. Mateo capítulo 5. Precisamente adelantándose a esa acusación de que Cristo vino a traer otra ley moral distinta a la del Padre, el Señor dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado legalista. No, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, no menor, mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y para que no quepa duda de qué ley estaba hablando Cristo aquí, en el versículo 21 en adelante comienza a desglosarla. Oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás. Pero ellos añadían, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Como si ese mandamiento no matarás, solo prohíbe el homicidio literal. Cristo dice, no, los míos van más lejos. Porque los míos cumplen la ley de Dios en su verdadero alcance. Y el alcance de ese mandamiento incluye el enojo pecaminoso. El alcance de ese mandamiento incluye el derramar nuestra ira sobre otro con palabras denigrantes y violentas. Cualquiera que le diga fatuo a su hermano ya pecó. Cualquiera que le diga necio a su hermano ya es culpable de homicidio. ¿Qué está haciendo Cristo? ¿Abrogando la ley o llevándola a su verdadero alcance? ¿Qué está haciendo Cristo?
No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, dice Cristo. No. Si la justicia vuestra no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque eso quiere decir que no conocéis a Dios, no conocéis a mi Padre. El Espíritu Santo que yo enviaré capacitará a los míos para cumplir la ley de Dios en su verdadera dimensión. En su verdadera dimensión. Así que cuando el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 9 versículo 21 que él estaba bajo la ley de Cristo, no se estaba refiriendo a una ley distinta a la que encontramos resumida en el Decálogo, como si el carácter moral de Cristo fuese distinto al carácter moral de Dios el Padre. De hecho, en Romanos capítulo 13 el apóstol Pablo dice, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Qué ley? Dice, porque no matarás, no adulterarás, etcétera. Los 10 mandamientos, dice, esa es la ley en la que se resume el verdadero amor. Hermanos, fue Dios quien estableció el día de reposo con su ejemplo. El hombre como ser moral, creado a su imagen y semejanza, tiene una obligación perpetua de imitarle en esto. El Hijo de Dios encarnado no estableció un ejemplo distinto al del Padre, porque Él es Dios hecho hombre. Él es Dios hecho hombre. Yo soy Señor del día de reposo, dice Cristo. En mi autoridad mesiánica proclamo tener autoridad sobre ese mandamiento, lo mismo que sobre cualquier otro mandamiento de la ley de Dios. Bien, hermanos, ¿qué aprendemos de este relato en el que Cristo establece su posición en lo tocante al día de reposo? Me voy a limitar a 2 aplicaciones prácticas en esta mañana. En primer lugar, hermanos, debemos guardarnos de ese espíritu farisaico contra el cual Cristo se enfrentó durante su ministerio. Debemos guardarnos de ese espíritu farisaico contra el cual Cristo se enfrentó durante su ministerio. Los fariseos, tal vez con un buen corazón inicialmente, tal vez sinceramente preocupados porque los hombres no violaran el día de reposo, ¿qué hicieron? Comenzaron a construir verjas alrededor del 4º mandamiento. Como hacemos nosotros delante de un precipicio, ¿qué hacemos nosotros? Hay un precipicio. Bueno, que ponemos obstáculos que mantengan a las personas lo más lejos posible de la orilla. Bueno, eso fue lo que intentaron hacer los fariseos. Alejar a los hombres lo más posible de la orilla de la desobediencia. Pero al hacer lo que hicieron, tomaron un papel que no le correspondía, porque inventaron legislaciones y prohibiciones que solo Dios tenía derecho a promulgar. Le añadieron a la ley de Dios y sin darse cuenta estaban declarando que la palabra de Dios no era suficiente para guardar a los hombres en santidad. Nosotros tenemos que añadirle mandamientos, porque la palabra de Dios por sí sola no es suficiente para guardar a los hombres en santidad. Eso es un espíritu farisaico. Muchas iglesias hacen eso al día de hoy, con un buen corazón, con una buena intención. Pero ellos piensan que los mandamientos que encontramos en las Escrituras no son suficientes, que es necesario ir un poco más lejos que Dios. Voy a poner un ejemplo espinoso, pero es un ejemplo bíblico. Eso sucede, por ejemplo, con las bebidas alcohólicas. Definitivamente la Biblia no prohíbe tajantemente que una persona se tome una gota de alcohol. La Biblia no prohíbe eso. Ahora, la Biblia sí prohíbe la borrachera. La Biblia sí prohíbe que una persona haga del alcohol su deleite. La Biblia sí prohíbe que una persona se deje controlar por el alcohol. Pero no prohíbe el alcohol totalmente. ¿Qué hacen algunas iglesias? Mira, vamos a librarnos del problema. Mejor no se puede beber. El problema es que la Biblia no dice eso.
Y nosotros esperamos que el predicar la palabra de Dios sea suficiente para guardar a una persona en santidad. Si esa persona no puede guardarse de hacer un mal uso del alcohol con los mandamientos tan claros que hay en las Escrituras, no es verdad que mandamientos hechos por los pastores los van a hacer más santos. La Biblia es suficiente para guiarnos por el camino de la santidad, suficiente para vivir una vida que agrade a Dios, y el Señor no ha llamado a los pastores a inventar leyes que la Biblia no tiene. Miren, hermano, hay que tener cuidado porque hay gente que abusa de su libertad cristiana. Yo lo sé, pero esa libertad le costó a Cristo su sangre en la cruz. Y mi papel como pastor es simplemente llegar hasta donde Cristo llega. Mi papel simplemente como pastor es tratar de interpretar la mente de Cristo en las Escrituras, no añadir mandamientos que la Biblia no tiene. ¿Y saben lo que sucede muchas veces, hermanos? Que esas leyes humanas terminan suplantando la de Dios. Cristo le dijo a los fariseos en cierta ocasión: ustedes han dejado el mandamiento de Dios para aferrarse a vuestra tradición. Y de hecho un ejemplo lo encontramos en el mismo pasaje que estudiamos hoy en Marcos capítulo 2. Hermanos, yo quiero preguntar, ¿quiénes eran realmente los que estaban violando el día de reposo? ¿Quiénes? ¿Quiénes eran realmente los que estaban guardando el día de reposo? Los discípulos andaban con Jesús predicando el evangelio del reino y arrancaron unas espigas en el camino para tomar fuerzas y seguir haciendo la obra de Dios. Eso estaban haciendo los discípulos. Los fariseos, en cambio, andaban persiguiendo a Jesús para ver cómo podían atraparlo haciendo algo malo y así poder desacreditarlo. Habían perdido el foco. Mientras los discípulos se fortalecían comiendo para hacer la obra de Dios, estos fariseos amamantaban en sus corazones un odio y misericordia contra Cristo, porque Él no guardaba la tradición de los rabinos, porque no se sometía a todos esos mandamientos humanos. Para los discípulos era pecado arrancar espigas y comérselas. Para ellos no era pecado odiar a Cristo y querer matarlo. Habían dejado el mandamiento de Dios, que se resume en amar a Dios y al prójimo como uno mismo. Habían dejado de lado el mandamiento de Dios para someterse a una tradición humana. Hermanos, guardémonos de ese espíritu farisaico. Ese espíritu que está más pendiente por las cosas externas que por el verdadero estado del corazón. Cristo dijo en cierta ocasión de los fariseos que a ellos se les aplicaba perfectamente las palabras del profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amados hermanos, es en vano que nos apeguemos estrictamente a un montón de reglas si no hacemos las cosas para Dios, con el deseo de agradarle a Él, porque sabemos que esa es su voluntad. Es un mandamiento divino, yo lo quiero hacer, no porque soy legalista, sino porque yo amo a mi Señor. Ese es el corazón del creyente. Dios diseñó esta ordenanza para nuestro bienestar, para el bien de nuestra alma, para el bien de nuestro cuerpo. Este es el día que hizo Jehová para nuestro goce y deleite espiritual, para que nos dediquemos sin impedimentos a tener comunión con Él. Por eso el alma piadosa se prepara para disfrutar de la presencia de Dios en este día en una forma especial. Ven a la iglesia con la expectativa de que vas a encontrarte con Dios y con su pueblo, con la expectativa de que vas a escuchar su santa palabra, de que vas a glorificar y alabar su nombre a través de los cánticos de adoración, y entonces se cumplirán en ti las palabras bíblicas: te deleitarás en Jehová. Te deleitarás en Jehová. Mi hermano, guárdate de ese espíritu farisaico en tu obediencia a Dios. En segundo lugar, segunda aplicación, de igual modo, debemos guardarnos del espíritu antinomiano que pretende eliminar la obligación que tiene el creyente de vivir bajo la norma moral resumida en el Decálogo.
Debemos guardarnos del espíritu farisaico, sí, pero debemos guardarnos del espíritu antinomiano que pretende eliminar la obligación que tiene el cristiano de vivir bajo la norma de conducta moral resumida en el Decálogo. Hermanos, la respuesta de Cristo al espíritu farisaico no fue la de suprimir la ley moral, sino más bien la de devolverle a esa ley su aplicación original. El antinomiano nos dice, fuera con la ley, ahora estamos bajo la gracia. Cristo dice en cambio, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amigo, no somos salvos por guardar los 10 mandamientos, no, por supuesto que no. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Aquí no estamos predicando salvación por obras, porque ese es un mensaje fatal que llevará a muchos al infierno. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una vez somos salvados, el Espíritu Santo efectúa en nosotros una obra de santificación, por medio de la cual somos capacitados y movidos eficazmente hacia la obediencia. Ah, pastor, pero entonces, ¿para qué enseñar a los cristianos el alcance de los 10 mandamientos, si la gracia por sí sola se encargará de guiarlos en el camino de la santidad? Entonces, ¿para qué que estamos aquí predicando la palabra de Dios? Si ya Cristo me transformó y ya su gracia me mueve a la obediencia, ¿para qué usted se pasa semanas y semanas hablando del alcance de los 10 mandamientos? Amados hermanos, si eso fuera así, no necesitaríamos ni siquiera venir a la iglesia nunca para que se nos enseñe la palabra de Dios. No necesitaríamos todos esos textos que encontramos en el Nuevo Testamento y que nos exhortan una y otra vez a la obediencia. Los cristianos siguen teniendo una voluntad que puede ser atrapada por el pecado que mora en nosotros. Los cristianos siguen teniendo una voluntad. No somos robots. Y para que esa voluntad sea movida hacia lo correcto, sí, ese cristiano necesita de la gracia capacitadora de Dios, pero también necesita instrucción y muchas veces necesitará también corrección y exhortación. Segunda Timoteo, capítulo 3. Como decía en un sermón anterior, la conciencia debe ser iluminada y la conciencia debe ser despertada. Yo tengo ya una sensibilidad a la ley de Dios que no tenía antes. Yo tengo una capacidad de obedecer la ley de Dios que yo no tenía antes. Yo tengo un deseo de obedecer a Dios que yo no tenía antes, pero yo no lo sé todo. Y cuando yo vengo a la iglesia es para que a través de la predicación de la palabra de Dios, mi conciencia sea iluminada de qué es exactamente lo que Dios pide de mí. En 2 de Timoteo capítulo 3, en los versículos 1 en adelante, el apóstol Pablo le da esta advertencia a Timoteo. Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora, ¿saben lo más grande de esto? Que estas personas no va a estar en otro sitio que no fuera en la iglesia. Las personas que Pablo está describiendo aquí son personas que pueden estar en las iglesias. Noten lo que dice el versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
Timoteo, a estos evita. Ahora, ¿qué debía hacer Timoteo? Noten el versículo 14. Pablo sigue hablando del tema. Y cuando llega al versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Había una responsabilidad en Timoteo. Timoteo, no prestes oídos a estas personas que aman más los deleites que a Dios. Y pueden tener apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Esa es tu responsabilidad, Timoteo. Sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y noten, queridos hermanos, que Pablo no se está refiriendo únicamente al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, porque él está hablando de esa escritura que Timoteo sabía desde la niñez. Y cuando Timoteo era un niño, ninguno de los libros del Nuevo Testamento estaban escritos. Y Pablo dice, Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Timoteo, la iglesia de Cristo y tú mismo necesitas de la enseñanza de la escritura. Aún siendo cristiano, la escritura debe enseñarte, a veces redarguirte, muchas veces corregirte, instruirte en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo no le dijo, no te preocupes, Timoteo, tú tienes la gracia de Dios y eso solo te va a guiar a la santidad. Dice, no, Timoteo, tú necesitas la Biblia. Tú necesitas las sagradas escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Porque toda la escritura es útil para el cristiano, para enseñar, para corregir, para redarguir. Ahora, ¿qué debía hacer Timoteo como pastor? Versículo 1 del capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda y paciencia y doctrina. Timoteo, la iglesia necesita que tú como pastor hagas eso, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Timoteo, cumple tu ministerio. ¿Y cuál era su ministerio? Toma la escritura y enséñasela a la iglesia. Ese es tu ministerio, Timoteo. Amados hermanos, el que un creyente sea cuidadoso en su obediencia a Dios, eso no quiere decir que es un quisquilloso legalista. Legalista es aquel que pretende salvarse obedeciendo la ley. Legalista es aquel que le añade a la palabra de Dios mandamientos que Dios no ha dado. Pero todo aquel que sinceramente desea con su vida agradar a su Señor y Salvador no es un legalista, es un hombre sabio, piadoso y agradecido. Fuimos comprados por precio, dice Pablo, y ahora somos de Cristo. Y como somos de Cristo, ya no debemos vivir conforme a lo que a nosotros nos parezca. Hermanos, la ley de Dios no fue dada para que nosotros digamos, no me gusta ese mandamiento. Yo no sé, como que está fuerte obedecer la ley de esa manera, no, pero el punto es bíblico. El punto no es si a ti te parece o no te parece fuerte, el punto es bíblico. Es bíblico. Porque Cristo dice, o Pablo dice en Romanos 14, ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Amados hermanos, ¿qué es un Señor? ¿Qué es un Señor? Un Señor es el que tiene potestad para dar órdenes.
Cristo nos compró con su sangre para que nosotros seamos sus siervos y para que Él sea nuestro Señor. Algunos han llevado este asunto de la libertad cristiana a un punto tal que son libres hasta de Cristo. Son libres hasta de Dios. Pero esa no es la idea de la libertad cristiana. Nosotros somos libres para que podamos con gozo y con deleite poder obedecer los santos y sabios mandamientos de nuestro Dios. Mi amigo, no te engañes a ti mismo, no te engañes. Si en tu vida no existe una preocupación genuina por obedecer a Dios y guardar sus mandamientos, si no experimentas pesar y arrepentimiento cuando te desvías de esa senda, porque el cristiano no es perfecto, pero si tú no sientes pesar, es porque tú no conoces a Dios. Tú no conoces a Dios. Escucha lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos como si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Y uno de esos mandamientos es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cristo no abrogó este mandamiento, sino que con palabras claras y contundentes lo ratificó en su calidad de Mesías. Él tiene autoridad sobre el día de reposo, no solo como el Hijo de Dios, sino también como el Hijo del Hombre. Mi amigo, si el Espíritu Santo te ha redarguido de pecado y te ha mostrado que ciertamente has violado la ley de Dios, que has vivido para ti y conforme a tus propios patrones, Cristo puede darte hoy arrepentimiento y fe. Mi amigo, fue para eso que Cristo vino al mundo, para salvar a pecadores, para salvar a hombres y mujeres que han transgredido la ley de Dios. Y cuando esos hombres y mujeres vienen a Él pidiendo perdón por sus pecados, confiando únicamente en la obra de redención que Él llevó a cabo en la cruz para salvarnos, entonces, mi amigo, el perdón completo es otorgado. Y no solo el perdón, porque Dios no hace obras a medias, sino también un nuevo deseo y una nueva capacidad de obedecer a Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. El cristiano obedece a Dios, no con el temor de ser condenado, sino con la alegría de agradar a su Padre al que ama, con la conciencia de que sus mandamientos nos guían por una senda bienaventurada y dichosa. O que puedas experimentar en este día una verdadera transformación obrada por el Espíritu Santo en tu vida, para que puedas entregarte por entero al Señor Jesucristo y confiar enteramente en Él para la salvación de tu alma. Entonces sabrás, mi amigo, entonces sabrás lo que es tener un Padre en los cielos que cuida de ti. Un Padre que te conduce por sendas de justicia, por amor de su nombre y por amor de tu alma. Oh, que Dios te conceda salir de este lugar no estando huérfano de ese Padre. Que Dios te conceda esa misericordia, que tú no salgas hoy de este lugar huérfano de ese Padre. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque ella ilumina nuestra conciencia, porque ella despierta nuestra conciencia. Ayúdanos, Señor, porque en todas las cosas queremos agradarte a ti. Líbranos de ese espíritu farisaico que se apega a normas externas de justicia, pero que no tocan el corazón. No, Señor. Ayúdanos a amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Oh Señor, que nunca se diga de esta iglesia, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Líbranos, oh Señor, de ese espíritu farisaico. Señor, líbranos del espíritu antinomiano que quiere llevarnos otra vez a la esclavitud de nuestros propios deseos, y a eso le llama libertad. Líbranos, Señor,
porque nosotros fuimos libertados en Cristo para que podamos ahora vivir para ti. Porque nosotros fuimos libertados en Cristo para que podamos con agrado hacer tu voluntad. Ayúdanos, oh Señor, a caminar por la senda de la obediencia. Guárdanos del mal. Implanta tu palabra en nuestro corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.